El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales de la biblioteca Hartford Estate, proyectando destellos dorados de luz sobre los muebles de caoba y los libros encuadernados en cuero que cubrían las paredes. En esta sala, donde generaciones de riqueza y privilegio se habían preservado cuidadosamente, un drama silencioso estaba a punto de desatarse. Alexander Hartford yacía inmóvil en el sofá de cuero vintage, con los ojos cerrados y la respiración pausada y profunda. Para cualquiera que lo observara, parecía dormir profundamente, quizás exhausto tras otro largo día al frente de Hartford Industries. Pero bajo sus párpados cerrados, estaba completamente despierto, con la mente ágil y alerta. A sus 42 años, Alexander había convertido la empresa manufacturera de su familia en un imperio valorado en miles de millones. Había aprendido con la dura experiencia que las personas mostraban su verdadera naturaleza cuando creían que nadie las veía. Hoy ponía a prueba a alguien que había captado su atención de maneras inesperadas. La puerta de la biblioteca se abrió con un suave crujido, y Alexander oyó los suaves pasos que había estado esperando. A través de sus párpados apenas entreabiertos, pudo verla. Clare Morgan, la joven criada que llevaba trabajando en la finca poco más de 3 meses. Clare tenía 28 años y el pelo rubio miel recogido en una sencilla coleta bajo una diadema blanca. Vestía el uniforme de criada habitual de la finca, un modesto vestido gris con ribetes blancos que, de alguna manera, le daba un aspecto profesional y vulnerable a la vez. Había algo diferente en ella, algo que había llamado la atención de Alexander desde el primer día de su llegada. A diferencia del resto del personal doméstico, que parecía cómodo en el opulento entorno, Clare siempre parecía un poco fuera de lugar, como si estuviera visitando un museo en lugar de trabajando en una residencia. Se movía por la mansión con silenciosa eficiencia, con la mirada fija en los libros, las obras de arte y las antigüedades, como si las memorizara. Alexander había investigado, por supuesto. Sabía que Clare tenía 3 empleos para ayudar a su hermano menor a estudiar en la universidad tras la muerte de sus padres en un accidente de coche hacía 2 años. Sabía que ella también había sido una prometedora estudiante de literatura antes de que las circunstancias la obligaran a dejar los estudios. Sabía que era honesta, trabajadora y que necesitaba dinero desesperadamente. Y precisamente por eso había puesto esta prueba. Sobre la mesa redonda de caoba, frente al sofá, Alexander había dejado deliberadamente un sobre con $5,000 en efectivo, junto con varios billetes pequeños esparcidos descuidadamente por la pulida superficie. Junto al dinero yacía una antigua primera edición encuadernada en piel de Orgullo y Prejuicio, un libro que sabía que Clare había estado admirando durante sus rondas de limpieza. El plan era simple y cruel. Un jefe dormido, una fortuna en efectivo y ningún testigo. Era el tipo de prueba que revelaba el carácter en su forma más cruda. Clare se quedó paralizada en la puerta, con sus productos de limpieza en la mano, visiblemente sorprendida de encontrar al señor Hartford dormido en la biblioteca. Alexander la observó con los ojos apenas abiertos mientras vacilaba, con la incertidumbre escrita en sus delicados rasgos. Dio un paso adelante con suavidad y luego se detuvo. Su mirada se había posado en el dinero extendido sobre la mesa. Alexander sintió que se le aceleraba el corazón a pesar de su aparente quietud. Este era el momento. Había visto esta prueba antes con otros empleados, y los resultados rara vez eran alentadores. La mayoría de la gente, cuando se le ofrecía dinero fácil y sin consecuencias, revelaba el egoísmo que se escondía tras su apariencia educada. Pero Clare hizo algo que Alexander no esperaba. Dejó con cuidado sus productos de limpieza y se acercó a la mesa, pero no para coger el dinero. En cambio, empezó a recoger los billetes dispersos con movimientos suaves y reverentes, como si manejara algo valioso en lugar de algo que pudiera robarse. Ordenó cada billete por denominación con el cuidado de quien entendía el valor de cada dólar. Luego recogió el sobre y el dinero cuidadosamente apilado, y los músculos de Alexander se tensaron. Era el momento. Se guardaría el dinero y se iría, tal como él esperaba, como todos los demás. Pero Clare pasó de largo y se dirigió al escritorio de Alexander en la esquina de la biblioteca. Abrió el cajón superior, donde Alexander guardaba sus documentos importantes, y metió el dinero. Cerró el cajón con cuidado,
asegurándose de que cerrara bien. Alexander sintió un movimiento en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Sorpresa, una sorpresa genuina, sin filtros. Clare regresó a la mesa y cogió el libro encuadernado en cuero, sujetándolo como si fuera de gasa. Lo abrió con cuidado, recorriendo la portada con los dedos con una ternura que denotaba profundo aprecio. Alexander vio cómo sus labios se movían ligeramente al leer las primeras líneas, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Entonces hizo algo que casi desmoronó la fingida expresión de Alexander. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña libreta y un lápiz. Pasó a una página ya cubierta de escritura, una lista de títulos que Alexander no pudo leer desde el sofá. Clare añadió el título y el autor a la lista, junto con una pequeña nota: primera edición, Biblioteca de Hartford, Mesa de Caoba. Cerró el libro con la misma reverencia con la que lo había abierto, lo dejó exactamente donde estaba y guardó la libreta en el bolsillo. Se quedó allí un largo rato, mirando el libro con tanta añoranza que Alexander sintió una extraña opresión en la garganta. Luego recogió sus artículos de limpieza y comenzó a quitar el polvo de las estanterías en silencio, trabajando con la misma atención cuidadosa que ponía en todo lo que hacía. Alexander yacía allí todavía fingiendo dormir, pero su mente estaba acelerada. Había esperado un robo, o como mínimo la tentación. En cambio, había presenciado algo mucho más revelador. La integridad emparejada con un silencioso hambre de conocimiento, la responsabilidad casada con sueños incumplidos. Clare se abrió camino alrededor de la biblioteca, sus movimientos susurrando suavemente para no molestar al hombre que creía que estaba dormido. Cuando llegó a los estantes cerca del sofá, Alexander pudo oírla tararear en voz baja, una melodía tan débil que apenas era audible. Después de 20 minutos, Clare terminó su trabajo y recogió sus suministros. Se detuvo una última vez para mirar la primera edición en la mesa, luego al cuerpo dormido de Alexander. Su expresión era suave, casi melancólica, como si estuviera mirando una vida que nunca podría tener. Luego salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta con un suave clic. Alexander abrió los ojos del todo y se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza, algo que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Se dirigió a su escritorio y abrió el cajón. El dinero estaba allí, cada dólar contabilizado, ordenado en pilas ordenadas. Regresó a la mesa y cogió Orgullo y Prejuicio, encuadernado en piel, el libro que Clare había abrazado con tanto cariño. Al sostenerlo, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Durante años, Alexander se había rodeado de gente que quería algo de él. Socios que querían su dinero, gente de la alta sociedad que quería su nombre, empleados que querían ascender. Se había vuelto cínico, construyendo muros a su alrededor, poniendo a prueba a todo aquel que se acercaba. Pero esta tímida criada, esta joven que limpiaba su biblioteca y soñaba con libros que no podía permitirse, acababa de mostrarle algo que casi había olvidado que existía. Bondad pura y sencilla. Alexander tomó una decisión. A la mañana siguiente, Clare llegó a trabajar como siempre, esperando otro día de limpieza, cocina y tratando de pasar desapercibida en la vasta finca de Hartford. En cambio, la llamaron a la oficina privada del señor Hartford, un lugar al que solo había entrado para limpiar, y nunca mientras él estuviera presente. Le temblaban las manos al llamar a la pesada puerta de roble. «Pase», dijo la voz grave que le aceleró el corazón de nervios. Clare entró y encontró a Alexander Hartford sentado tras su enorme escritorio, con el aspecto de un poderoso director ejecutivo en su traje gris oscuro a medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y sus ojos grises la miraban con una intensidad que la hacían desear desaparecer. «Ha pedido verme, señor», consiguió decir Clare, con la voz apenas por encima de un susurro. «Siéntese, por favor», dijo Alexander, señalando la silla frente a él. Clare se sentó, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. No podía imaginarse de qué se trataba. ¿Había hecho algo malo? ¿La estaban despidiendo? Quiero preguntarle sobre ayer, empezó Alexander,
observándola atentamente. Cuando limpió la biblioteca, Clare sintió un nudo en el estómago. «¿Me perdí algo, señor?» «Lo siento mucho si no se perdió nada», interrumpió Alexander con suavidad. «De hecho, hiciste algo que quiero entender». Había dinero sobre la mesa. 5,000 pesos. ¿Lo viste? El rostro de Clare palideció. «Sí, señor. Lo puse en el cajón de tu escritorio». Estaba preocupada. «¿Por qué no lo cogiste?», preguntó Alexander, inclinándose hacia adelante. «Tienes 3 trabajos, Clare. Sé que estás apoyando a tu hermano en la universidad. Ese dinero te habría ayudado muchísimo, y yo parecía estar dormida. Nadie lo habría sabido». Los ojos de Clare se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor. «Porque no era mío», dijo con voz temblorosa. «Porque tomar algo que no te pertenece está mal. No importa cuánto lo necesites o quien esté mirando, mucha gente no lo vería así», dijo Alexander en voz baja. «Entonces mucha gente se equivoca», respondió Clare, y había acero bajo su suave voz. «Mis padres me criaron para creer que el carácter es lo que uno hace cuando nadie los ve. Murieron sin mucho dinero, señor Harford, pero murieron con su integridad intacta. No deshonraré su memoria convirtiéndome en alguien a quien no reconocerían». Alexander sintió de nuevo esa extraña opresión en la garganta. «Te estaba probando», admitió. «Dejé ese dinero ahí a propósito. Quería ver qué harías». Clare se levantó bruscamente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Entonces espero haber aprobado su examen, señor. Si eso es todo, debería volver al trabajo». «Siéntese, por favor», dijo Alexander. Y había algo en su voz que hizo que Clare se detuviera. «No he terminado». Clare se sentó lentamente, con las manos tan apretadas en el regazo que tenía los nudillos blancos. «Sí que aprobó», dijo Alexander. «Pero más que eso, me enseñaste algo. He pasado años asumiendo lo peor de la gente, construyendo pruebas y muros, esperando la decepción. Me mostraste que la bondad aún existe, que la integridad no es solo una palabra en los libros antiguos». Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre, deslizándolo por la superficie pulida hacia Clare. «Esto es para ti». «No quiero dinero por ser honesta», dijo Clare, sin hacer ademán de coger el sobre. «Yo no soy así». «No es una recompensa», dijo Alexander con suavidad. «Es una beca. La matrícula completa para volver a la universidad y terminar tu carrera de literatura. También he conseguido que cubran la matrícula de tu hermano para que ya no tengas que trabajar en 3 empleos. Esto no es caridad, Clare. Es una inversión en alguien que merece una oportunidad». Clare miró el sobre como si fuera a desaparecer. «No lo entiendo», susurró. «¿Por qué harías esto?» «Porque ayer me recordaste por qué importa la integridad», dijo Alexander. «Porque viste un libro que te encantó y, en lugar de amargarte no podías permitírtelo. Simplemente lo añadiste a tu lista de sueños. Porque cuando se te dio la oportunidad de tomar el camino fácil, elegiste el correcto». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clare. «Te vi, ¿sabes?», dijo de repente. «Cuando entré por primera vez a la biblioteca, tu respiración era demasiado controlada, demasiado perfecta. Sabía que estabas despierto», dijo Alexander con una sonrisa llorosa. «¿Lo sabías?» «Crecí cuidando a mi hermano pequeño», dijo Clare con una sonrisa llorosa. «Sé lo que es fingir dormir. Pensé que tenías tus razones para fingir, así que seguí con mi trabajo. Nunca imaginé que fuera una prueba. Y aún así ahorraste el dinero», dijo Alexander con asombro en la voz. «Aún sabiendo que te estaba mirando». «Sobre todo sabiendo que me estabas mirando», corrigió Clare con suavidad. «Como dije, el carácter es lo que haces cuando nadie te ve, pero también es lo que haces cuando todos te ven. Tiene que ser igual o no significa nada». En ese momento, Alexander Harford, multimillonario, director ejecutivo y maestro de la industria, comprendió que no había estado poniendo a prueba a Clare Morgan en absoluto.
Ella le había estado enseñando una lección que necesitaba aprender desesperadamente. ¿Aceptarás la beca?, preguntó en voz baja. Clare recogió el sobre con manos temblorosas. Con una condición, dijo, déjame ganármela. Déjame trabajar en la fundación de tu empresa, ayudando a otras personas que necesitan oportunidades. Déjame convertir este regalo en algo que me ayude a más que a mí. Alexander sonrió, una sonrisa sincera que se dibujó en sus ojos por primera vez en años. Realmente eres extraordinario. No, señor, dijo Clare, poniéndose de pie y acercándose el sobre al corazón. Solo intento ser alguien de quien mis padres se sientan orgullosos y tal vez algún día alguien a quien mi hermano pueda admirar. Mientras Clare salía de la oficina, Alexander se recostó en su silla y miró por la ventana los cuidados jardines de su finca. Había construido un imperio mediante cálculos astutos, pruebas minuciosas y sin confiar nunca en las intenciones de nadie. Pero una criada tímida con un cuaderno desgastado y sueños de libros le acababa de mostrar que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar, probar ni calcular. Solo se reconocían cuando alguien tenía el valor de verlas. Esa noche, Alexander añadió una nueva primera edición a la colección de la biblioteca de Hartford. Un ejemplar de Orgullo y Prejuicio, bellamente encuadernado. En la contraportada, escribió una sencilla dedicatoria para Clare, quien me recordó que la verdadera riqueza se mide por el carácter, no por el dinero. La colocó sobre la mesa de caoba donde ella la encontraría durante su próxima ronda de limpieza, junto con una nota que simplemente decía, «Este es tuyo. Sueña a lo grande, Clare. Te lo has ganado». Y cuando Clare lo encontró al día siguiente, lo apretó contra su corazón y lloró de alegría. No por el regalo en sí, sino porque alguien finalmente la había visto como realmente era. No solo una criada que intentaba sobrevivir, sino una persona de fondo, integridad y valía. A veces, las mayores pruebas de la vida no son las que diseñamos para los demás, sino las que revelan nuestro propio carácter. Y a veces, las personas de las que menos esperamos nos enseñan las lecciones más importantes. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más historias de integridad, bondad y el poder de ser fiel a ti mismo. Deja un comentario y cuéntanos sobre alguna ocasión en la que hacer lo correcto te llevó a una bendición inesperada o cuando alguien vio tu verdadero valor cuando otros te ignoraban. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita escucharla.